La idea aquí es entender la notación sigma. Cuando hablamos de notación sigma en matemáticas nos referimos a la letra griega sigma, pero mayúscula. Es decir, a esta letra. Bueno, tiene algo muy... Pero en general nosotros escribimos la letra sigma mayúscula de esta manera. Recuerde que esa es una letra griega, específicamente es la 18ª letra griega. Recuerde que el alfabeto griego tiene 24 anagramas o letras y esta es la 18ª. Bien, ¿para qué utilizamos esta notación de signo? Para sumatorias. En matemáticas, cuando vemos sigma mayúscula, nos estamos refiriendo a una sumatoria. ¿Y qué es una sumatoria? Como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es sumar números. Con un ejemplo lo entendemos mejor. Supongamos que tenemos la sumatoria, fíjese esta notación, y empieza desde 1 hasta un número cualquiera, no sé, 7. Fíjese la notación. Tenemos la letra griega sigma mayúscula, en la parte de abajo colocamos este subíndice y aquí colocamos este superíndice. El subíndice me indica desde dónde va a iniciar la sumatoria. En este caso va a iniciar desde i igual 1. Ahorita le explico qué es exactamente qué es ese índice, es ahí. Y va a terminar cuando i tome el valor de 7. Es decir, inicia cuando i tome el valor 1 y termina cuando i haya tomado el valor 7. Y aquí decimos, por ejemplo, podemos colocar 2i, podemos colocar 2 a la i, podemos colocar en realidad cualquier cosa, a la i, no sé, seno de 5i. En realidad podemos colocar cualquier cosa. Vamos a iniciar con la más sencilla, i o 1i. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Atención, la letra sigma mayúscula me dice que lo que voy a hacer es a sumar. ¿Qué voy a sumar? Esto. Pero fíjese que eso inicia en un número y termina en un número. Entonces, eso es igual a que i inicia desde 1. Como sigma me indica sumatoria, entonces voy a sumar. Y i va aumentando de 1 en 1. Entonces, si inició en 1 y va aumentando de 1 en 1, entonces el siguiente es 2. Más, va aumentando de 1 en 1. 3, más, va aumentando en 1 en 1, 4, así sucesivamente. ¿Y dónde termina? ¿Dónde para? Es lo que me indica el superíndice. Cuando i llegue a 7, termina la sumatoria. Entonces, esto es lo que me está indicando sigma. Sigma es la letra mayúscula griega, sigma. Mayúscula, porque la minúscula tiene otro anagrama. Entonces, fíjese, la sumatoria tiene un subíndice que me indica la i donde inicia. Tiene un superíndice que me indica la i donde termina y esto me está diciendo qué es lo que voy a sumar. Y obviamente esto se suma, ¿no? 7 más 6, 13, más 5, 18, más 4, 22, 27, 29 y 30. Esta sumatoria daría 30. Entonces podemos concluir que la sumatoria se lee así, sumatoria cuando i inicia en 1 o desde i igual 1 hasta 7 de i es igual a 30. Vamos con otro ejemplo. Con ejemplos vamos entendiendo esto. Entonces, por ejemplo, sumatoria cuando i inicia en cualquier número, puede ser 0 hasta 4. Lo que hay aquí incluso puede haber una función, f de xi. ¿Cuál es la idea? La idea es que donde está la i, la vamos cambiando por esta iteración. Entonces sería f de x y empieza en 0 y sub 0. Más sumatoria, va subiendo de 1 en 1, va aumentando de 1 en 1, entonces i ya no vale 0, i ya vale 1, x sub 1, más f, x sub 2, más f, x sub 3, más f, y ahí termina. Fíjese que el superíndice le está diciendo dónde para la i. Entonces fíjese que sumatoria es mucho más compacto poder ver esto de esta manera. Esto de esta manera es más compacto que ver toda esta sumatoria. Entonces nos tenemos que acostumbrar a esta notación, pero tenemos que entender qué significa esto. Esa es la idea, ¿no?
aquí porque estamos haciendo 4 o 5 sumatorias, pero imagínense que esta sumatoria no fuera solo de 4 o 5 términos, sino que esto fuera hasta 1001, por ejemplo, hasta 2000. O incluso, como vamos a ver más adelante en el capítulo de sucesiones y series, que es al final de este curso, que fuera hasta infinito. Nosotros no podemos hacer esa sumatoria. Lo que quiero que quede claro aquí es qué significa el símbolo sigma mayúscula que me está indicando que tengo que sumar, qué significa el subíndice que me dice desde dónde inicia la sumatoria y qué significa el superíndice que me dice dónde termina la sumatoria. Es lo que quiero que quede aquí claro. Donde aparezca la i, vamos reemplazando. Otro ejemplo. Supongamos sumatoria desde i igual, y puede iniciar desde cualquier número, no necesariamente desde 0. Ahora, lo que sí es lógico es que el subíndice es menor que el superíndice. Es decir, no tendría sentido que inicie desde 5 y termine en 2. No tiene sentido, porque inicia desde un número menor y termina en un número mayor, eso es claro, ¿no? Entonces, el subíndice tiene que ser un número menor y el superíndice. Entonces, aquí digamos que inicia desde 2 y termina en 5. ¿Y qué colocamos aquí? Cualquier cosa, lo que se nos venga a la mente, cualquier cosa, por ejemplo, i cuadrado. Entonces, ¿esto que me está diciendo? I inicia en 2, entonces 2 al cuadrado, más, aumentó en 1, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más, y ahí termina, 5 al cuadrado. Vamos a hacer esta sumatoria, por supuesto, 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, más 5 al cuadrado es 25, y esto nos daría 20, 45, 54, si no estoy mal. Entonces esa sumatoria sería 50. Así, donde aparezca la i, vamos reemplazando. ¿Qué sucede con esto? Esto tiene unas propiedades, y más adelante vamos a ver que tiene unas fórmulas. ¿Por qué? Porque se vuelve muy tedioso. Imagínense que esto no fuera desde i igual a 2 hasta 5, sino hasta 500. No vamos a hacer 500 sumas, sino vamos a calcular cada uno al cuadrado. Se vuelve muy tedioso. Incluso para las computadoras esto tiene un cómputo limitado. Se demoran a hacer estos cálculos. Lo que vamos a ver un poquito más adelante es que existen unas fórmulas para hacer esto casi que directo. Pero también tiene unas propiedades. Entonces aquí vamos a explicar un poco de las propiedades. Hasta aquí es entender qué significa la sumatoria. ¿Qué significa el subíndice? Quiere decir desde dónde inicia la suma. ¿Qué significa el superíndice? Y es simplemente ir cambiando la i, donde me encuentre la i, irla cambiando, desde donde inicio hasta donde termino. Esa es la idea de la sumatoria. Y fíjense que es bastante chévere porque me compacta mucho todo. En vez de escribir 15 términos sumándose, lo puedo compactar en un simple sigma, en una sumatoria, en un simple símbolo. Entonces es muy compacto, es una manera muy rápida de hacer sumas. Ahora bien, tienen unas propiedades. Las propiedades en realidad son muy sencillas. Primera propiedad. No necesariamente tiene que ser ese orden, no. O sea, lo importante no cuál es el orden de las propiedades, sino entender las propiedades para poderlas aplicar después. Entonces, primera propiedad, podemos decir esta. Sumatoria desde i igual... i puede empezar desde cualquier número. Desde 0, desde 1, desde 2, desde 3, desde cualquier número, desde m, cualquier número, hasta cualquier número. Eso sí, inicia desde un número, el subíndice es más pequeño y el superíndice es más grande. De una constante, esta c es una constante por un a sub i. ¿Qué es ese a sub i? Es cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso, este es a sub i. Para este caso, a sub i es igual a i cuadrado. Es como la fórmula. En este caso, mi a sub i es este. En este caso, mi a sub i es f de x sub i. Simplemente donde aparezca la i, la vamos cambiando. Es todo. En este caso, mi a sub i es i. Mi a sub i es i. El a sub i hace referencia a, digamos que a la fórmula que está dentro de la sumatoria. Entonces, por ejemplo, si yo, vamos a colocar un ejemplo en este. Por ejemplo, sumatoria de i igual a 1 puede iniciar desde cualquier número hasta 5. C es una constante, cualquier número, supongamos cualquiera, digamos 7. Y el a sub i es cualquier cosa que contenga una i. Seno de 5i, tangente de 3i, raíz cuadrada de 2i, i al cuadrado, 7i al cuadrado, cualquier cosa que contenga una i. Voy a inventar algo, no sé.
tal vez tangente de 2i. ¿Sí? Ese es mi A sub i. Entonces fíjese, aquí mi constante, C, que puede ser cualquier número, y hablo de cualquier número real. Puede ser negativo, positivo, decimal, racional, es decir, fraccionario, cualquier número real. En este caso está haciendo el papel 7. Y mi A sub i, en este caso, es tangente de 2i. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad me dice que la constante puede salir fuera de la sumatoria. Es decir, tiene una propiedad de linealidad, es un operador lineal. Lo que quiere decir que puedo hacer esto. Sumatoria, desde i igual el número donde inicio, el número donde termino, y la c puede salir fuera de la sumatoria. Y dentro me queda la sub i. Eso sí, el a sub i, la fórmula que depende de i, no puede salir fuera de la sumatoria, es solo la constante. Eso es una propiedad de un operador lineal. Esta es la propiedad. La propiedad que me dice que si tengo una constante multiplicando una sub i, la constante puede salir fuera de la sumatoria a multiplicar. Y entonces en nuestro ejemplo quedaría, en nuestro ejemplo, la constante 7, o sea que me quedaría 7 por la sumatoria y inicia desde 1 hasta 5 y dentro me quedó el a sub i, que en mi ejemplo es tangente de 2i. Es lo que me está diciendo. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues 7 que multiplica a toda la sumatoria. La sumatoria empieza cuando i vale 1, entonces me quedaría tangente de 2 por 1, sería 2. Más tangente, ahora i ya no vale 1, ahora vale 2. Tangente de 2 por 2, 4. Más tangente de 2 por i, ahora i vale 3, 2 por 3, 6. Más tangente, ahora i vale 4, 2 por 4, 8. Más, ahora i vale 5, 2 por 5, 10, y ahí termina porque el superíndice me está diciendo que i llega hasta 5. Esa es la primera propiedad. La primera propiedad nos dice que si yo tengo la sumatoria y una constante que multiplica una sub i, esa constante puede salir fuera de la sumatoria. Eso es una propiedad de un operador lineal. Vamos con una segunda propiedad. A ver, ¿cuál se nos viene a la acá? Supongamos... Ok, hay una que dice, si yo tengo la sumatoria desde i igual cualquier número hasta cualquier número, de un a sub i más otro a sub i, pero lo vamos a llamar b sub i, es decir, de dos fórmulas que dependen de i, en realidad esto aplica para suma o resta. Es decir, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Es decir, i igual n hasta n del a sub i más menos la sumatoria desde i igual m hasta n del b sub i. Es muy parecido a la propiedad de los límites, de hecho es la misma. Si nos recordamos en el curso de cálculo diferencial, nosotros teníamos unas propiedades de los límites. Había una que decía que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. O también con la derivada, la propiedad de la derivada decía que la derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas. Aquí es exactamente lo mismo. Y fíjese que tenemos dos fórmulas, dos a sub i, en realidad un a sub i y un b sub i distinto. Aterricemos esto con un ejemplo. Entonces, ejemplo para esta propiedad. Pongamos que tenemos sumatoria desde i igual 3 hasta 6 de, no sé, de 2i más, a ver, cualquier cosa, 5 a la i. Entonces aquí 2i está haciendo el papel del a sub i. Más, también podría haber sido menos, no hay problema, 5i. 5i está haciendo el papel del b sub i. Entonces fíjese que tengo una sumatoria de dos fórmulas distintas. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Ah, bueno, la propiedad me dice reparta la sumatoria, reparta el sigma. Entonces, sigma o sumatoria de i igual 3 hasta 6 del primer a sub i, que es 2i. Más, ahora reparto la sumatoria para el otro. Sumatoria. Y fíjense que yo aquí no cambio los límites. El subíndice i sigue iniciando desde 3 y sigue terminando de 6. 5. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, si fuera menos, exactamente lo mismo.
simplemente cambiamos el más por el menos. Es lo que nos está diciendo la segunda propiedad, que si yo tengo la sumatoria de una suma o resta, eso es igual a la suma o resta de la sumatoria. Y aquí ya, ¿qué podemos hacer? Ya vimos la propiedad anterior, de hecho aquí podemos aplicar la propiedad anterior, y es de que estoy multiplicando 2 por i, y ese 2 es una constante, y dijimos que ese 2 puede salir fuera, que es la propiedad anterior, puede salir fuera de la sumatoria. Entonces me quedaría 2 sumatoria de i igual 3 hasta 6 de i, más o menos, dependiendo de lo que sea. Fíjese que aquí 5 ya no es una constante, porque 5 está elevado a la i. Entonces, una cosa es multiplicar 2 por i, y otra cosa es tener 2 a la i, o 5 a la i, o 7 a la i. Este 2 siempre va a depender del valor que tome i, mientras que este 2 no, porque es una multiplicación. Este 2 puede salir como si fuera un factor común, pues, de todo lo que dependa i. Esa es la idea. Y entonces, este 5 no es una constante, porque depende del valor que tome i arriba, entonces no puede salir, entonces va a quedar exactamente igual. I igual a 3 hasta 6 de 5 i. Perdón, de 5 a la i. Perfecto. Y ahí ya podríamos reemplazar. Entonces, vamos a hacerlo por aquí para que nos quepa. Entonces, para esta primera sumatoria, para esta, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría i empieza desde 3. Entonces me quedaría 2 que multiplica, empezamos, i empieza en 3. Entonces, 3 más. Ahora 4 más. Ahora 5 más. Y termina en 6, que es lo que me está diciendo el superíndice. Termina en 6. Listo. Ya terminamos nuestra primera sumatoria. Más o menos, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Ahora i empieza en 3. Entonces me queda 5 a la 3. Más 5, 4. Más 5 a la 5. Más 5 a la 6. Ahí termino. Entonces, si nos están pidiendo más, pues utilizamos el más. Es decir, hacemos toda esta suma, más toda esta suma, utilizando el menos, utilizamos el menos. Esto ya lo podemos hacer en nuestra mente, utilizando alguna herramienta computacional o calculadora, y nos va a dar un número. Y la intención no es hacer ese cálculo aritmético, sino entender las propiedades de la sumatoria. Entonces, hasta aquí hemos visto dos propiedades. La primera es la propiedad de la constante, que la constante puede salir fuera de la sumatoria. La otra es la propiedad de las sumas, que si yo tengo la sumatoria de una suma o resta, eso es igual a sumatoria. Veamos una tercera propiedad. Vamos a ver 4 propiedades nomás. En realidad hay más propiedades, pero con 4 propiedades nos basta para este curso. Entonces miremos una tercera propiedad. Recuerden, las propiedades no tienen orden. Cualquier orden, lo importante es entenderlas. Entonces, para ver esta tercera propiedad, a ver, podemos decir la siguiente. Así que la sumatoria, si yo empiezo en un número cualquiera y termino en un número cualquiera de cualquier cosa, de cualquiera sub i, recuerde que esa sub i es cualquier fórmula donde i aparezca. Esto es igual a lo siguiente, atención acá. Y esto parece más difícil de lo que en realidad es. O sea, ahorita aterrizamos con un ejemplo y se van a dar cuenta que es puro sentido común. Esto es igual a la sumatoria desde i igual m hasta un número k cualquiera del mismo a sub i más la sumatoria desde i igual a k más 1 hasta n del mismo a sub i. Uno dirá, epa, pero ¿qué es esto? Es una propiedad demasiado sencilla. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo. Mire. Tiene mucha lógica. Supongamos que yo tengo esta sumatoria. A ver, sin el símbolo de sigma. Supongamos esto. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 8 más 9 más 10 más 11 y más 12. A ver, entonces yo inicio mi sumatoria acá. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que esta sumatoria yo la puedo dividir en dos sumatorias. Es decir, sumar una parte más sumar otra parte. Y es lo mismo que hacer lo siguiente, es sumar cualquier parte, digamos esta parte, cualquiera, esta parte, más esta parte. Es lo que me está diciendo. Y es exactamente lo mismo. Claro, yo puedo sumar esta parte roja y me va a dar un número. Y después le puedo sumar esta parte amarilla y me va a dar un número. Y sumo esos dos números y me va a dar exactamente lo mismo que si yo hubiera sumado toda esta cadena. ¿Sí? Entonces, esta primera parte hace referencia a
toda la sumatoria de todos estos números. Pero yo puedo decir que yo puedo sumar eso de otra manera. Eso es igual a ¿qué? A coger una partecita, digamos hasta el 5, sumarlo y sumar la otra parte que quedó. Luego sumo esas dos y me va a dar lo mismo. Es exactamente lo mismo. Fíjese que acá me dice, y empieza desde m, es decir, desde donde yo inicié, en este caso 1. Y va a llegar hasta un k, en este caso llegó hasta 5. Y sumé eso. La siguiente sumatoria va a empezar en k más 1. ¿Qué quiere decir k más 1? Pues el siguiente número de k. Si yo la primera parte la sumé hasta 5, ahora voy a empezar desde k más 1, es decir, desde 6. ¿Hasta dónde? Hasta donde la tenía originalmente, hasta el n, fíjese. Entonces es muy sencilla e intuitiva. Lo que me está diciendo es que si yo tengo una sumatoria larga, eso es lo mismo que coger y partirlo en dos pedazos y sumar esos dos pedazos. Obviamente que no haga falta ningún número. Eso creo que es obvio. Es decir, yo no puedo decir, acojo esta parte y ahora sumo esta parte. Ajá, yo no puedo dejar el 6 por fuera. Aquí lo interesante es que sí, yo tengo una sumatoria larga, puedo dividirla en dos sumatorias más pequeñas, en dos subgrupos, pero esos subgrupos tienen que ser disyuntos y además no me puede sobrar ningún elemento de la sumatoria total. Esa es una propiedad muy interesante, además que es una propiedad que nos va a servir muchísimo cuando estemos viendo cursos como ecuaciones diferenciales. Al final, finalizando el curso de ecuaciones diferenciales, vamos a ver que podemos resolver ecuaciones diferenciales utilizando series de potencias y ahí esta propiedad se va a utilizar muchísimo. Bien, vamos con una cuarta propiedad. Cuarta propiedad. Podemos decir acá cuál. Ok, esta es muy importante. Esta propiedad es muy importante y tiene su nombre propio. Se le puede llamar, de hecho se le llama la propiedad de reindexación. A ver, pues atención con esto. Yo tengo la sumatoria desde un i que empieza en un número cualquiera y termina en un número cualquiera de un a sub i. Listo. Resulta que yo puedo escribir esto, o mejor, esto es lo mismo, lo puedo reescribir como la sumatoria desde i igual, atención con esto, m menos k, donde k es cualquier número entero menor que m, hasta n menos k del a sub i más k. Esta propiedad es demasiado importante porque a veces yo necesito que mi sumatoria inicie desde un índice específico y no desde el índice que me están dando o encontré. Es decir, ejemplo, supongamos, aterricemos esto con este ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente sumatoria. Sumatoria i igual a 6 hasta 9 de, no sé, se me viene a la mente, a ver, 2 a la 3 i menos 1. 2 elevado a la 3 i menos 1. Supongamos que yo no quiero que mi sumatoria inicie desde 6. ¿Yo por qué quisiera que pasara eso? Bueno, hay momentos en los que yo quiero que mi sumatoria inicie desde un número específico para poder aplicar otras propiedades. En este momento no nos interesan esas propiedades o no es motivo del curso, pero por ejemplo, repito, en ecuaciones diferenciales vamos a necesitar que las sumatorias inicien desde el mismo subíndice. Eso va a ser importante. Entonces, yo a veces, conclusión, yo a veces quiero que mi sumatoria no inicie desde 6, sino inicie, por ejemplo, desde 1. Entonces, ¿yo cómo hago para que mi sumatoria inicie desde 1? Es decir, yo ya no quiero esto, sino quiero que mi sumatoria ya no inicie desde 6, sino inicie desde 1. Repito, ¿por qué? Bueno, hay motivos del por qué, lo vamos a ver en cursos más. Aquí lo importante es que entiendan cómo hago para que mi sumatoria inicie en 6, sino inicie desde otro número, desde 2, desde 1, etc. Entonces, fíjense, si mi sumatoria anteriormente iniciaba desde 6 y ahora quiero que inicie desde 1, ¿cuánto le resté a 6 para que me llegara a 1? 5. Es decir, a ese 6 le resté 5 para que pudiera iniciar desde 1. Si yo le resté 5, entonces al superíndice también le tengo que restar 5. Es decir, 9 menos 5 ya no va a iniciar desde 9, sino va a iniciar desde 4. Si antes iniciaban 6 y quiero que inicien 1, entonces tuve que restar 5. Entonces resto 5 al subíndice, 6 menos 5, 1. Inicié desde 1, desde donde quería, pero también tengo que restarle esos mismos 5 al superíndice, al 9. 9 menos 5, 4.
Así quedaron los límites de mi sumatoria. Ahora, ¿qué pasa con el A sub i? Donde me aparezca la i, entonces fíjense, yo tengo 2 a la 3 por i, pero en vez de i, ¿qué hago? I ya no resto, sino sumo el 5. A los índices le resté 5. ¿Por qué 5? Pues porque quería iniciar desde 1 y iniciaba desde 6. Y entonces al A sub i no le resto a esa i, donde me aparezca la i en el A sub i, la reemplazo por i más 5. Es lo que hice. Y el resto queda igual. Menos 1. Fíjense, en vez de i, coloqué i más 5. ¿Sí? Si hubiera restado 4, i más 4. Si hubiera restado 3, i más 3. Si hubiera restado 1, i más 1. Así. Entonces, en los índices resto, pero en el A sub i, donde me aparezca la i, lo que hago es reemplazar esa i por i más 5, o i más 4, o i más 3, lo que haya restado en los índices. Y es todo. Y ahí ya podemos hacer lo siguiente. Entonces, ahí podemos aplicar todas las propiedades anteriores. ¿Qué quiere decir todas las propiedades anteriores? Entonces, yo tenía, mi ejemplo inicial era una sumatoria que iniciaba desde 6, pero yo quería que iniciara desde 1. Entonces hicimos eso, restamos y reemplazamos la i por el i más 5, etc. Ahora, ¿cómo me quedó mi sumatoria? Mi sumatoria me quedó de la siguiente manera. Me quedó sumatoria desde i igual 1 hasta 4, de 2 a la 3 factor de i más 5 menos 1. Listo, lo que vamos a hacer es romper ese paréntesis. Entonces todo me queda igual. Solo voy a romper ese paréntesis para que se vea más bonito. Entonces me queda 2 a la 3 por i, 3i, más 3 por 5, 15 y menos 1. Podemos restar ese 15 menos 1 y entonces mi sumatoria quedaría. Sumatoria desde i igual 1 hasta 4. 2 a la 3i, 15 menos 1, 14. Más 14. Me quedó así mi sumatoria. Ahí podríamos seguir haciendo más cosas, digamos. Apliquemos propiedad de las potencias, entonces me quedaría, de los exponentes mejor. Entonces me quedaría sumatoria desde i igual 1 hasta 4, de 2 a la 3i por 2 a la 14. Y aquí aplicamos una de las propiedades que vimos anteriormente, que era si yo tengo una constante que esté multiplicando, fíjese que esto es una constante, esto no depende de i, una constante, entonces la podemos sacar fuera de la sumatoria. Entonces que me quedaría 2 a la 14, no voy a romper eso, es un número grande, dejémoslo ahí, por la sumatoria desde i igual 1 hasta 4, de 2 a la 3i. Sigamos aplicando propiedades de los exponentes. Aquí hay una propiedad de exponentes que tuvimos que haberlo visto en un curso de álgebra o álgebra básica o precálculo o matemáticas básicas o incluso al inicio del curso de cálculo diferencial. Tuvimos que haber hecho un recorderis de las propiedades de los exponentes. ¿Qué me dice? A ver, lo voy a hacer acá. 2 a la 3i es lo mismo que tener 2 a la 3 todo a la i. Es exactamente lo mismo. Y 2 a la 3 es 8. Entonces me quedaría 8 a la i, que sería lo mismo 8 a la i. Entonces, fíjense que nuestro ejemplo inicial, que era sumatoria desde era sumatoria desde i igual 6 hasta 9, de 2 a la 3i menos 1, quería que empezara desde 1, no desde 6, así que apliqué la propiedad que hemos visto y hemos llegado a esta que es un poco más compacta. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Bueno, aquí lo que podemos hacer es me queda 2 a la 14, que multiplica toda esa sumatoria, y empieza desde 1, entonces me queda 8 a la 1, es que todos sabemos que 8 a la 1 es 8, el 1 no hay necesidad de ponerlo como exponente, más, y inició en 1, ahora va en 2, más 8 a la 3, más 8 a la 4, ahí termina. Podemos hacer esta sumatoria en calculadora y nos da un número. Aquí hemos aplicado todas las propiedades, las 4 propiedades que hemos... En este solo ejemplo aplicamos las 4 propiedades anteriores. Ahora bien, viene la siguiente pregunta. Y es, recuerde que esta cuarta propiedad se llama reindexación. Es muy importante esta propiedad, reindexación. Pasa algo aquí con las matemáticas, y es que cuando uno las está mirando, uno dice, pero bueno, ¿para qué eso? ¿Para qué? Pero resulta que cuando usted va avanzando en cursos, usted se tiene que acordar de esto porque lo tiene que ver sí o sí.
Por ejemplo, los estudiantes de estadística, cuando van a ver, por ejemplo, probabilidades bivariadas, van a utilizar mucho integrales dobles. Entonces, cuando usted vio integrales dobles en un curso, cuando usted mide integrales dobles en un curso de cálculo vectorial o multivariable, o de varias variables, como lo llame su universidad, usted se va a dar cuenta que eso le sirve para calcular probabilidades. Esa probabilidad lo miran sobre todo los estudiantes de estadística. O sea, mi punto es, esto lo va a necesitar sí o sí. ¿Para qué esto lo va a necesitar sí o sí en alguno de sus cursos? O sea, que estudie una ingeniería, una economía o una ciencia pura. Bien, ahora, estas son las propiedades, pero viene la siguiente pregunta. Hombre, ¿yo qué hago si yo tengo una sumatoria como la siguiente? Sumatoria i igual 1 hasta 13.805. De i, pues, pongámosla fácil. Yo no voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo hacemos eso? Yo no voy a hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5, no sé cuántos días se me dé hasta que llegue a 13.805 más 13.805. Y esa suma, ¿cómo la voy a hacer? Entonces, ¿cómo puedo hacer una suma tan grande? Entonces, para eso existen unas fórmulas que en realidad son muy básicas. Y vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver 4 fórmulas. Para calcular algunas sumatorias. Y aquí voy a explicar unas fórmulas, las fórmulas más básicas que vamos a necesitar para este curso de cálculo integral. No vamos a necesitar sumas complicadas. Algunas fórmulas. Entonces, primera fórmula, si yo tengo sumatoria desde i igual 1, inicia en 1, estas sí inician 1, hasta un número cualquiera de i. Es decir, ¿qué estamos diciendo acá? El 1, más 2, más 3, más 4, la suma de todos los números naturales, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, ¿hasta dónde? Hasta donde yo diga, o hasta donde diga mi n. ¿Sí? Más hasta el n. Esto, atención, esto va a ser igual a n, factor de n más 1, todo sobre 2. Y esto sí que es compacto. Porque mire, el problema que teníamos acá es 1 más 2 más 6, hasta 13.805 era increíblemente demorado. No difícil, sino demorado y tedioso. Entonces aquí ya me están dando una fórmula. Dice, hombre, no se ponga a sumar todo eso. Haga lo siguiente. Fíjese que n, ¿quién es n? N es mi superíndice. Es decir, hasta donde llega. Que es mi superíndice. Y aquí mi superíndice en este caso es 13.805. Entonces, si yo tengo la sumatoria desde 1 hasta 13.805, ¿qué me dice la fórmula? Hombre, coja el superíndice, 13.805, y multiplícalo por el superíndice más 1. Es decir, 13.805 más 1. Es decir, 13.806. Y todo eso divídalo entre 2. Ya, y hacer esta simple multiplicación es mucho más fácil. Multiplica estos 2 y divide entre 2 y es muchísimo más fácil que tener que hacer 13.805 sumas. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo más corto. Quería que vieran esto para que se den cuenta que ya no tengo que sumar 13.805 veces, sino ahí existe una fórmula que me compacta eso. Vamos a hacerlo de una manera, pero yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y decir que esta es la famosa leyenda de Gauss, ¿no? De Carl Friedrich Gauss. Para los que no sepan, Gauss es considerado el príncipe de las matemáticas, el mejor matemático que ha existido. Pues eso está en debate, ¿no? Existieron excelentes matemáticos como Euler, Leonard Euler, bueno, Euler, como, no sé, Bernard Riemann, como el propio Isaac Newton, como Leibniz, los dos creadores del cálculo. Bueno, muchos matemáticos como los hermanos Bernoulli. Pero entre todos ellos, la mayoría dice que el mejor matemático que ha existido fue Gauss. Hay una anécdota que dice que a los 5 años, cuando estaba en la escuela, el profesor de Gauss, pues imagínense un niño de 5 años. Un niño de 5 años a duras penas sabe sumar 3, 4 numeritos. Y el profesor les puso en el tablero a los estudiantes que sumaran, niños de 5 años, que sumaran precisamente eso. 1 más 2 más 3 más 4, que sumara todos los números hasta 100. Y eso es un trabajo tedioso y difícil para niños de 5 años. Sumar de 1 hasta 100, difícilmente sumarán de 1 hasta 10. Y eso. Entonces, por eso les puso en el tablero
tal vez porque quería tenerlos ocupados mientras él se comía su manzana, de tenerlos ocupados, y resulta que el profesor no contaba que entre sus alumnos estaba el futuro rey de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Lo que hizo Gauss fue lo siguiente, se dio cuenta de esto. A ver, escribir más números. Muchos ya han escuchado esta leyenda, sin embargo la repito. Digamos 97 más 98 más 9 más 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Gauss? Gauss cogió el primer número y el último y lo sumó y se dio cuenta que esa suma daba 101. Cogió el segundo y el penúltimo y lo sumó y se dio cuenta que esa suma daba 101. Así sucesivamente. El tercero y el antepenúltimo y se dio cuenta que esa suma daba 101. Y así, sucesivamente, este y el anterior daba 101. Se dio cuenta que todas esas sumas daban 101. Entonces, si yo tengo que sumar hasta 100 y cojo de a dos números, pues ya no tengo que sumar 100 veces, sino 50 veces. Y no solo eso, sino que las 50 veces el resultado es 101. Aquí yo puedo seguir haciendo esto y voy a ver que 50 veces esto es 101. En pocas palabras, 101 por 50. ¿Sí? 101 por 50 y esto dio la sumatoria. Si no está mal es 5050. Esto fue lo que Carl Friedrich Gauss hizo. Parece algo sencillo, pero tenga en cuenta que le hizo un niño de 5 años cuando esto de las sumatorias aún no existía. Entonces, eso es logro de un genio. Entonces, aterricemos con otro ejemplo más sencillo. Entonces, supongamos que tenemos la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de i. Entonces, la fórmula que me decía, bueno, n por n más 1 sobre 2. Pero ¿quién es n? Recuerde que n es mi superíndice. Entonces me queda n, 10 por n más 1, es decir, 11 sobre 2. 10 dividido en 2 me da 5 por 11. Y esto me da 55. Fíjense que lo hice de una manera mucho más rápida y compacta que tener que haber hecho 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11. Y tener que empezar a sumar. Es mucho más tedioso, cansón, mecánico, demorado que aplicar la fórmula. Entonces existen fórmulas para las sumatorias que me agilizan y me dan un resultado casi que inmediato. Y la primera es esta de acá. La segunda, ¿cuál es? Entonces, la segunda fórmula es sumatoria desde i igual 1. Fíjense que estoy comenzando desde 1 hasta un número cualquiera, ya no de i, sino de i al cuadrado. La fórmula para esto es n, factor de n más 1, hasta ahí pareciera que fuera lo mismo que el anterior, pero le agregamos otro factor que es 2n más 1 y dividimos todo esto ya no entre 2 como en la fórmula anterior, sino entre 6. La fórmula. Entonces, ejemplo, si yo tengo tengo que calcular la sumatoria desde i igual 1 hasta, no sé, 8 de i cuadrado, entonces la fórmula me dice 8 más 1, 9. 2 por 8, 16 más 1, 17. Todo dividido entre 6. De este orden. Entonces aquí podríamos decir que bueno, estos ya son cálculos aritméticos, ¿no? Este 8 lo puedo ver como 2 por 4 en vez de 8. Este 9 lo puedo ver como 3 por 3. Y entonces 2 por 3 es 6 y se va con este 6. Y arriba me quedó 4 por 3, 12. 12 por 17. Bueno, esto me daría 170 más 34, 204. Si no estoy mal. Es una forma mucho más rápida que haber hecho esas 8 o 9 sumatorias y además elevadas al cuadrado. Esa es la segunda fórmula. La tercera fórmula dice la sumatoria desde i igual 1 hasta un número cualquiera, ya no de i al cuadrado, sino de i al cubo. Y esto es igual, en realidad es igual a la primera fórmula, es decir, n factor de n más 1 sobre 2. ¿Recuerdan que esa era la primera? Pero ahora lo que hago es coger todo esto y elevarlo al cuadrado. Exactamente lo mismo. Entonces, pues aterricémoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos sumatoria de i igual 1 hasta 5 de i al cubo. Entonces esto va a ser igual a 5 más 1, 6 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado.
Entonces me queda 6 dividido entre 2, me va a quedar 3, 3 por 5, 15, 15 al cuadrado, si no estoy mal, esto es 205, 55, el cuarto, bueno, no interesa. Lo que de esto, hagan la calculadora, da un número. Si no es 225, me disculpan y me corrigen. Bien, lo importante es que puedo aplicar estas fórmulas. ¿Por qué y al cuadrado y al cubo? Resulta que en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, en este curso de cálculo integral, van a aparecer esas sumas. Sí, aparecen bastante. Aparece, en un momento me va a aparecer sumatoria de i, sumatoria de i al cuadrado, sumatoria de i al cubo. Me van a aparecer. Por eso es que necesitamos estas fórmulas. Claro, existen más fórmulas, por supuesto, pero esto lo vamos a profundizar en esto cuando lleguemos a la sección de sucesiones y series, que es todo un apartado de este curso. Este curso está dividido en 4 secciones. Primero, entender qué es integración, entender todos los conceptos básicos de integración. Esa es la primera parte. Segundo, bueno, en esta primera parte, los conceptos y de dónde viene la idea o la necesidad de el concepto de integral. Históricamente, cómo se desarrolló este concepto y por qué es necesario. Esa es la primera parte, o sea, como la parte conceptual y algunos cálculos sencillos. La segunda parte se denomina técnicas de integración. Aquí ya vamos a calcular integrales más complejas y difíciles utilizando algunos métodos, fórmulas y métodos que existen para hacerlo. La tercera parte son las aplicaciones de la integral, aplicaciones a la probabilidad, aplicaciones a la física, aplicaciones a la ingeniería, a la propia matemática. Vamos a ver algunas aplicaciones importantes. Esa es la tercera parte. Y la cuarta parte del curso se llama sucesiones y series, que yo siempre he dicho que esto debería verse en un curso aparte. Pero bueno, en sucesiones y series vamos a ver esto a profundidad. Cálculos más complejos con series. ¿Listo? Hasta el momento estas tres, podemos utilizar estas tres, digamos estas tres fórmulas, podemos llamarlo fórmulas. Incluso podríamos ver una cuarta. Bueno, miremos una cuarta fórmula que creo que no va a ser necesario en esta primera parte del curso, sin embargo es bueno mirarla. Si yo tengo la sumatoria, ahora fíjese que esta no inicia en 1, sino inicia desde 0. Sumatoria y desde 0 hasta n, fíjese, de x a la i. Aquí ya cambia la cosa, porque fíjese que aquí i era la base, y aquí i ya está como exponente. También existe una fórmula para esto. La fórmula dice 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Esta fórmula es muy importante, no para iniciar este curso, pero sí cuando miremos, por ejemplo, series de potencias, cuando miremos series telescópicas, bueno, en fin, series geométricas. Cuando miremos todo ese tipo de series, esto va a ser muy importante. Sin embargo, pues aquí les dejo la fórmula. Y un ejemplo, aterricémoslo con un ejemplo. Entonces, supongamos que tengo sumatoria i igual a 0 y tiene que iniciar desde 0 para que se aplique la fórmula. Hasta 4, dejémoslo corto, de x a la i. Entonces, esto es igual a tener, apliquemos la fórmula, 1 menos x a la n, recuerde que n es el superíndice, pues, en este caso 4 más 1, 5, sobre 1 menos x, es igual a esto. Es decir, tener x a la 0, más x a la 1, más x a la 2, más x a la 3, más x a la 4, es lo mismo que tener es 1 menos x a la 5 sobre 1 menos x. Resultado bastante importante. Entonces fíjense la importancia de la notación sigma o de la sumatoria. Entonces en esta primera clase quería que vieran esto. Las propiedades de las sumatorias, qué significa. Vimos 4 propiedades, vimos algunas fórmulas. Estas fórmulas son muy importantes. De pronto, si ve que se está avanzando muy rápido, tienen la opción de pausar el video e ir viendo paso a paso estas fórmulas. Repito, son muy importantes para las siguientes clases, donde entremos en el concepto del problema del área, el concepto de sumas de Riemann, posteriormente el concepto de integral definida. Cuando miremos ya esto, ya vamos a dejar a un lado de las sumatorias. Que las sumatorias en realidad, ¿qué es? Son sumas discretas. Y la integral coge la suma discreta y la convierte en una suma continua. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces para las siguientes 2 o 3 clases es muy importante que entienda este concepto, entienda las propiedades y entienda las 3 o 4 fórmulas que le acabo de dar.